El S&P 500, objetivo 5.600. No lo digo yo, lo dice Goldman Sachs. ¿Es viable todo esto? Veámoslo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 17 de junio de 2024 y en este momento son las 21:35 hora española, 15:35 horario en Nueva York. El día de hoy es el comienzo de una semana un poco atípica en Wall Street, ya que el miércoles permanecerá cerrado, ya que es festivo. Por tanto, tenemos 2 días de negociación, festivo, 2 días de negociación. Arranca también la segunda mitad de junio, una segunda mitad de junio marcada por unos vencimientos que serán el viernes, donde es la famosa triple hora bruja. Se juntan vencimientos mensuales, trimestrales y en este caso pues también, lo he dicho mal, mensuales y trimestrales, y en este caso, porque es de opciones y acciones, y en este caso, pues también es final de semestre, por tanto puede haber una actividad un poquito mayor. Ya habrá tiempo para hablar de todo esto, pero bueno, en el día de hoy vamos a hacer un comentario porque Goldman Sachs ha ampliado el objetivo del S&P 500 a 5.600. Yo no soy muy de comentar estos objetivos, creo que pueden pasar muchas cosas durante el año y no le veo mucho sentido, vamos a decirlo ahí, sí. Pero bueno, sí que veo sentido todos los comentarios que se hacen alrededor de ello y por tanto eso será lo que comentemos. Además de esto, pues tenemos que hablar de los datos económicos de China. Ya veníamos hablando como la recuperación del índice de China parecía que no iba a nada, parece que se quedaba en nada, pero bueno, en el día de hoy hemos tenido unos datos económicos que han sido más o menos mixtos: producción industrial inferior a esperado, ventas minoristas superior a esperado, pero sobre todo hemos tenido unos datos de ventas de viviendas, de ventas de viviendas, no, de precios de la vivienda, ojito, porque son muy malos. Se trata de la mayor caída de venta de vivienda nueva desde octubre de 2014, de venta de vivienda usada desde que se tienen registros mensual. Ojito, porque los datos, ese estímulo que se aprobó el mes anterior, parece que se está diluyendo como un azucarillo, porque no mejora la cosa. También creo que es bastante pronto para ver las consecuencias de ese estímulo que iba más bien a reducir la oferta. Pero bueno, dicho esto, venga, vamos con el vídeo. Antes de ir con el vídeo, mencionar al patrocinador de hoy, que es Bison Trade, que con los que llevo colaborando, tienen 2 años y llevo colaborando casi estos 2 años con ellos. La verdad me siento muy agradecido, gente con la que confío. Es un broker español, es un broker con atención al cliente española, es un broker del banco Miralta Bank, por tanto, fiabilidad y seguridad a tope. Luego también tiene la parte de formación, estamos yo, está también Javier del Valle por ahí, que bueno, hacemos cosillas de vez en cuando, así que bueno, pues si os interesa Bison Trade, echarle un ojo. Si buscáis un broker español, pues creo que Bison Trade cumple todas las garantías que los inversores ponemos a todo esto. Así que nada, venga, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar comentando los datos económicos de China. La producción industrial china se expandió un 5,6% en mayo de 2024, por debajo de las expectativas del 6% y disminuyendo de un crecimiento del 6,7% del mes anterior. La producción se desaceleró en la manufactura, 6% frente a 7,5%, y en los servicios públicos, 4,3% versus 5,8%, mientras que la actividad se aceleró en la minería. En términos de industrias, 33 de los 41 principales sectores registraron crecimiento, destacando los productos químicos, otros equipos de transporte, automóviles, textiles y vino, bebidas y té refinado. En comparación con el mes anterior, la actividad industrial creció un 0,3%, desacelerándose desde un aumento del 1% en abril. En lo que va de año, la producción industrial fue un 6,2% superior al mismo periodo del año pasado. Bueno, se tratan de datos interanuales, se trata de los primeros datos interanuales que se pueden comparar, porque los datos del año 2023, pues hoy están ahí un poco desfigurados debido a que el año 2022 fueron cierres por COVID, pero lo cierto es que me fijo más bien con las estimaciones y se están quedando por debajo de lo esperado. El mes anterior fue un poco al revés, vimos como las ventas minoristas era lo que se quedaba rezagado, producción industrial superaba las estimaciones. El día de hoy pues vemos como las ventas minoristas crecieron un 3,7%, acelerándose desde un mínimo de 15 meses de un aumento del 2,3% del mes anterior, y supera las previsiones del mercado del 3,5%.
0,3%. 16 meses consecutivos de aumento del comercio minorista, y se trata del comercio más, o sea, del dato de ventas minoristas más pronunciado desde 2024, ya que las ventas crecieron para granos, aceites y alimentos, electrodomésticos, productos petroleros, cuidado personal, En términos mensuales, el comercio minorista aumentó un 0,51% en mayo. El mayor aumento es de octubre de 2023, intermensual. Esto es un dato muy positivo, frente a un aumento revisado al alza del 0,06% del mes anterior. Durante los primeros 5 meses del año, el volumen de negocios minoristas creció un 4,1%. Bueno, se tratan de datos un poquito que siguen todavía un poco la tónica esa de debilidad. Fíjense cómo venían los datos más o menos superando ampliamente el 5, 6, 7% previos a la pandemia. Luego pues ha habido estos giros desde la pandemia y la situación no termina de repuntar. La verdad, estamos viendo que son datos interanuales, de ahí estos datos tan elevados en 2023 que también afectan a que ahora sean tan bajos en el año 2024. Todo esto ya saben que hay que tenerlo en cuenta, que se trata de datos interanuales. Pero bueno, la verdad es que todavía no estamos quizás en ese punto de crecimiento que les gustaría a los chinos, pero sin duda el dato más relevante que tenemos o que hemos conocido el día de hoy son los precios de las viviendas. Fíjense, los precios de las viviendas nuevas en 70 ciudades, excluido las viviendas subsidiadas por el Estado, cayeron un 0,71% desde abril. Se trata de la mayor caída desde octubre de 2014. Los valores de viviendas de segunda mano cayeron un 1%. Se trata de la caída más pronunciada desde que se tienen registros, desde 2011, cuando China comenzó a utilizar el método actual de recopilación de datos. Es decir, se tratan de datos muy débiles de precio de la vivienda, y esto es un problemón porque el sector inmobiliario pesa entre un 20 y un 25% del total del Producto Interior Bruto de China. Es decir, si el Producto Interior Bruto de China está creciendo un 5%, imagínate cómo estaría creciendo si el sector inmobiliario no entrara o no estuviera en esta recesión que afecta a promotores y que está afectando especialmente a este precio de la vivienda. Recordemos que el mes anterior se hizo como un rescate al sector inmobiliario, ya que se incentiva bastante a eliminar la oferta de vivienda que hay en grandes ciudades, pues ya sea con tasas hipotecarias, o sea, ya sea de forma de estímulos de dinero como tal, que se inyectó una cantidad de dinero, o pues con reducción de hipotecas y todas estas cosas para tratar de que las grandes compañías, los grandes promotores, los que puedan, pues eliminen esta oferta y tratar de rearmar o tratar de que el precio de la vivienda recupere un poco terreno. De momento, en el cortísimo plazo, a vista de un mes, la verdad es que la cosa no va del todo bien. Ya nos informaban hace 1 o 2 semanitas que parecía que los estímulos estos se estaban quedando un poco rezagados. Yo creo que el problema sobre todo los estímulos es que no van directos al consumidor, pero yo creo que es que ocurre algo más, y es que la sociedad china no es quizás como la sociedad occidental o como la sociedad en este caso estadounidense con la que se la compara. Al final creo que el consumidor chino no es tan drogadicto al consumo como quizás pueda serlo el estadounidense, y esto quizás sea algo que hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer estímulos y ver cómo actúa la política monetaria o cómo actúan los estímulos fiscales en el consumidor de forma directa. Así que bueno, ya hablaremos de la renta variable, de ese rebote que parece que se está quedando en nada, aunque desde mi punto de vista simplemente es una corrección dentro de ese rebote, que en sí es un rebote dentro de una corrección bastante más grande. Pero antes de ello vamos a hablar del S&P 500 y de cómo Goldman Sachs aspira a los 5.600 puntos. En Estados Unidos solo 5 acciones han representado el 60% del rendimiento agregado del índice S&P 500 hasta la fecha, desde junio de 2023, es decir, en el último año. Microsoft, Nvidia, Google, Amazon y Meta han aumentado colectivamente un 45% y ahora comprenden el 25% del total del S&P 500. Fíjense que si vemos aproximadamente el consenso de 2024 de EPS, fíjense que ha aumentado para Microsoft, Nvidia, Amazon, Google y Meta un 38%, que realmente es lo que respalda ese movimiento tan fuerte de estas 5 magníficas. Y vemos como el rendimiento o como el consenso de crecimiento del EPS es mucho más débil para el S&P 500 y mucho más aún para el resto de compañías. Fíjense que el Nasdaq ha subido un 3,5% la semana pasada y se trata de la mejor semana del año, y ahora mismo ha subido en 7 de las últimas 8 semanas. El Nasdaq superó al Nasdaq equiponderado la semana pasada en 260
puntos básicos aproximadamente. Esto es el mayor diferencial desde 2015. Fíjense lo que nos dice Sentiment Trader. Nasdaq 100 sigue marcando máximos históricos tras máximos históricos. Muchos de sus valores no solo van a la zaga, sino que están cayendo a mínimos mensuales, trimestrales o incluso anuales, y por debajo sus medias móviles de 10, 50 y 200 días. Esto no es normal. De hecho, nunca antes había ocurrido hasta este punto. Existe la posibilidad de que el valor medio alcance al índice, pero las cosas no suelen salir así. De hecho, casi nunca. El riesgo de este índice es alto, nos dice Sentiment Trader. No os voy a mentir, yo respeto la opinión, pero no estoy del todo de acuerdo con ello. Y de hecho creo que una baja amplitud en estos momentos puede ser más bien una oportunidad para esas pequeñas compañías, para ese S&P 500 equiponderado, para ese Nasdaq equiponderado, que más un riesgo de correcciones o de grandes correcciones. Evidentemente correcciones siempre puede haber, y más en estas grandes compañías. Pero considero que puede ser una oportunidad también muy interesante para esas pequeñas compañías. No sé, pecaré de optimista, pero me gusta más ser optimista que pesimista. El índice de S&P 500 ya no está descontando la historia de los mercados globales, advierten desde Goldman Sachs en una breve nota a sus clientes. Además agrega que con los niveles de concentración donde están es difícil saber cuándo o si volverá a hacerlo. En los siguientes gráficos se destaca el dramático desacoplamiento entre los Estados Unidos, volatilidad real implícita, en comparación con los mercados del resto del mundo. Esto es uno de los puntos más importantes y que se está comentando mucho, que es la baja volatilidad del S&P 500. Fíjense esto, cuando se compara con el resto del mundo, las acciones globales han sido 2,2 veces más volátiles frente al S&P 500. Esto se trata del dato más elevado en 5 años, lo que vivimos la semana pasada. Cuando se compara a través de clases de activos, una canasta de igual peso de oro, petróleo, yen japonés, euro y plata ha sido 3,5 veces más volátil frente al S&P 500. Se trata de una de las tasas más elevadas de los últimos 5 años. Cuando se compara consigo misma, la acción promedia del S&P 500 ha sido casi 4,5 veces más volátiles que el índice en sí mismo. Esto se trata del dato más elevado en 3 años. Este fenómeno no se espera que desaparezca con los mercados de acciones globales exhibiendo niveles implícitos de volatilidad de un mes que son aproximadamente 1,5 veces los del S&P 500, la más alta en 5 años. ¿Qué nos dice Goldman? Conclusión: algunas grietas están surgiendo que los mercados globales a través de clases de activos. Muchos, incluido yo, desde Goldman, culparán este desacoplamiento de una combinación de productos de sobreescritura, de volatilidad y concentración del mercado, ninguno de los cuales parece que se romperá en el corto plazo. Coberturas de crédito fueron discutidos más en el escritorio esta semana que de lo que han estado en años. Varios clientes preguntaron cuándo hace el S&P 500 para bajar. Con todo lo demás, mientras que algunos mercados han temblado en cuanto al costo de protección, todavía se puede proteger con un descenso general con la convexidad en el S&P 500. Nuestro escritorio se ha centrado en implementaciones duales digitales para apalancar ideas de alta confianza, alto pago. Básicamente, Goldman Sachs ya lleva unos cuantos meses insistiendo en que cubrirse con volatilidad es muy barato, es extremadamente barato en estos momentos, indicando que la volatilidad es muy baja, como estamos viendo. 5.600 es el nuevo objetivo de precio de Goldman Sachs para final de año. Y fíjense que nos da aquí cuatro líneas, ¿no? Bueno, otras 3 a partir de aparte del objetivo este general de 5.600. El S&P 500, ojito, que ya va camino a los 5.500 en el día de hoy. Ahora lo vamos a ver. Pero nos dice megacap, excepcionalismo de las megacap, es decir, sigue esta concentración, este rendimiento tan superior de las megacaps, podríamos irnos a los 6.300. Catch up nos dice, es decir, que la amplitud o que hay esa rotación de salida de dinero de las megacaps y va a estas pequeñas compañías, a S&P 500 equiponderados, se ven muy beneficiados y vemos un empuje más general del mercado, pues nos dice 5.900. El objetivo de Goldman Sachs, que es los 5.600, y luego nos dice catch down, recesión, riesgo de recesión, pues se iría a los 4.800. Son escenarios que me dan igual, sinceramente. O sea, es algo que no miro a principios de año y no miro ahora. De hecho, lo comparto, bueno, pues porque es un poco la noticia del día y porque es lunes y no hay mucho más que comentar. Pero si no, comentaría esos datos de volatilidad, pero estos objetivos, la verdad que me dan un poco igual. Como digo, nadie sabe lo que puede ocurrir. Lo que sí que me parece muy importante son estos niveles de volatilidad o estos comentarios de volatilidad que nos indican que cubrirse es extremadamente barato y que quizás la mayoría o muchos operadores empiezan a cubrirse debido a ese
ese riesgo de correcciones en el S&P 500, lo que pueda provocar realmente esas correcciones. Eso sí que me parece mucho más importante. Al igual que todos estos datos de amplitud, sé que la mayoría de operadores lo ven como un riesgo, que la amplitud no esté acompañando, pero realmente puede ser una oportunidad, porque si va ligado a bajadas de tipo, si no hay riesgo excesivo de recesión, de desaceleración económica, puede que esas pequeñas compañías que hoy lo estamos viendo se vean beneficiadas. Estábamos viendo como el Russell 2000 no se veía incorporado, no veía ese impulso la semana pasada debido a la caída de los rendimientos, debido a esos buenos datos o positivos datos de IPC, y se estaba quedando un poco más rezagado aún, todavía más de un 20% de máximos. Bueno, pues quizás correcciones en las grandes compañías hacen que ese dinero fluya hacia S&P 500 equiponderado, hacia estas pequeñas compañías. Estaba esta tarde, creo que era en Intereconomía, y me decían un valor, un apunte. Creo que el apunte, más allá de derrotar todo hacia Russell 2000, hacia S&P 500 equiponderado, hacia pequeñas compañías, tratando de buscar este movimiento que estoy comentando, creo que el principal punto también es no olvidarse de los 7 magníficos, los 5 magníficos. Es decir, estamos viendo como el crecimiento de ingresos lo está respaldando ese movimiento. No está respaldado no es una sobrevaloración de expansión del múltiplo, es el crecimiento de ingresos, y lo estamos viendo cada vez o cada trimestre que publica ingresos una de estas 5 compañías, lo que respalda ese movimiento al alza. Por tanto, mientras que esto se mantenga, no entendería el por qué dar la espalda a estos grandes valores. Vale que ponderes un poco más los pequeños o te vayas hacia los pequeños en busca de la oportunidad, pero creo que puedes perderte mucho. Y de hecho, Goldman Sachs aquí lo dice. Fíjense que el mayor nivel para el S&P 500 es si sigue este excepcionalismo de los que llama de los magníficos. ¿Por qué? Porque son las que realmente mueven el mercado, y aunque la amplitud se queda un poco más rezagada, tarde o temprano va a continuar a esas compañías, porque son compañías las más pequeñas que se ven beneficiados de estas grandes. Por tanto, esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. A la vista de los precios al por mayor de la gasolina, hay margen para que los precios nacionales de la gasolina en Estados Unidos bajen otro 10% desde los $3,44 por galón actuales. Esto seguramente reforzará los balances de los hogares estadounidenses de cara a la temporada de gasto veraniego. Fíjense aquí estos niveles tan elevados que tuvimos ahí a inicios de 2024, sobre todo marzo, que de hecho eran responsables de gran parte del dato de IPC, y vemos ahora cómo los datos se han desplomado totalmente la gasolina. Ojito que el precio del West Texas se remonta y está alcanzando los $80 el día de hoy, ahora lo veremos. El rendimiento real alemán a 10 años se sitúa ahora en el 0,34%, 20 puntos porcentuales menos que hace una semana. Hoy están rebotando ligeramente los rendimientos, pero bueno, ya saben que sobre todo el viernes hubo una salida de bonos franceses, evidentemente ni mucho menos se ha recuperado en el día de hoy, aunque sí que ha habido alguna cosilla que ha beneficiado, pero se mantienen pues bastante bajos comparados con los alemanes, que es hacia donde fluyó el dinero, lo que desplomó estos rendimientos. Citi rebaja la calificación de los valores europeos por la agitación política y mejora a los estadounidenses después de que el Stock 600 haya registrado los mejores resultados de la crisis bancaria de 2023. Los estrategas citan los riesgos políticos para rebajar la visión sobre Europa. No, la mejor no, ha registrado la peor semana desde octubre de 2023. El índice manufacturero Empire State de Nueva York aumentó un menos 6% en junio de 2024 desde el menos 15,6 de mayo, superando las previsiones de menos 9. Es la lectura más alta en 4 meses, aunque sigue apuntando a un descenso moderado de la actividad empresarial en el estado de Nueva York. Bueno, es una semana de datos regionales. Los datos regionales son muy volátiles, la verdad. No hay manera de descifrarlos, salen extremadamente volátiles de un estado a otro. Dicho esto, venga, vamos con el cierre de sesión. Empezamos con la calma europea, que parece que ha hecho presencia. No me atrevo a decir que se ha instaurado de nuevo, pero parece ser que ha hecho presencia en el día de hoy esa relativa calma después de todo el vendaval que ocurrió el viernes. El día de hoy Le Pen, de la derecha francesa, parece que ha calmado un poco la situación, diciendo que busca colaboraciones con Macron en caso de que gane las elecciones y demás. Quizás también buscando un poco ese apoyo de los votantes un poco más centristas, que están descontentos
pleitos con Macron, ¿no? Bueno, ya saben que esto es de política, pero bueno, a los mercados les ha gustado un poquito estos comentarios y han calmado un poco las aguas. De momento, Eurostoxx 600 arranca la semana subiendo un 0,09 después de registrar su peor semana desde octubre. Futuros de Eurostoxx 50 muy beneficiados por este rally a última hora en Wall Street remontan hasta los 4.900. Fíjense que por debajo de este nivel de soporte importante. DAX alemán 0,37% arriba. CAC 40 francés, que es el índice más afectado, por ligeras subidas de 0,9%. IBEX 35 ligeras movimiento negativo 0,3%. Reino Unido, que es una semana muy importante con datos de inflación y de decisión de tipos. Italia 0,8% arriba. Suiza 0,05%. Países Bajos 0,83%. Rendimientos alemanes, ligera recuperación después de la caída de ayer, pero fíjense que por debajo de niveles de soporte del viernes, por debajo de niveles de soporte importantes. Como digo, al final los responsables del Banco Central Europeo ven que esto no va a ir a más, o al menos así lo están comentando, pero sí que es cierto que existe un riesgo muy elevado de que si esto va a más, pues pueda producir crisis financiera. No debería de ir a más, ya que se debe simplemente pues a esa pataleta de Macron de convocar elecciones tras las elecciones europeas, y que la formación de un bando de derecha que había ganado y la formación de un bando de izquierda que le quitaría votos a Macron, pues ha provocado un poco estas alteraciones en el mercado de renta fija. También hay que decir, bueno, pues que la situación, por lo menos de renta variable europea, estaba yendo un poco rezagada con respecto a Estados Unidos, y no sabíamos muy bien por qué, porque la tecnología no tiene tanta ponderación. Sí que es cierto que la banca se ve muy beneficiada y se ha visto muy beneficiada por estas subidas de tipos, pero también hay que tener en cuenta que estas bajadas de tipos y demás pues no benefician especialmente a la banca. Pero bueno, ligera recuperación en Europa. Asia, Nikkei japonés menos 1,83%. Ojito, sale o intenta salir de este rango lateral un poco a la baja después de todo este... iba a decir circo, pero bueno, digo circo del Banco de Japón, en el que parecía que el viernes podía anunciar la reducción de las compras de bonos, un poco también para fortalecer el yen. No lo hizo, hizo el preanuncio de la reducción de compra de bonos para julio. Ya saben que el Banco de Japón, bueno, pues siempre tiene que dar la nota. Nikkei japonés ligeramente abajo, Nifty indio ligeramente arriba, 0,29, y el Hansen, tras los datos mixtos y sobre todo débiles datos de ventas minoristas, ojo, por debajo de media de 50 sesiones y por debajo de niveles de soporte importantes. Como digo, esto parece un rebote dentro de una, porque si abrimos un poco más, una tendencia, una corrección bastante clara, y esto pues parece una corrección dentro de este rebote que parecía bastante fuerte, ¿no? Veremos a ver. Ya vimos cómo los flujos no estaban terminando de acompañar. Vamos a ver para finales de esta semana que conoceremos más flujos de China, pero no estaban terminando de acompañar. Pese a las correcciones, pues oye, ver flujos positivos pues es algo que puede beneficiar especialmente. Dicho esto, vamos ya a Estados Unidos. Fíjense que si nos vamos al Dow Jones, 0,49% el día de hoy. S&P 500, ojito, estaba subiendo hace nada, que lo he mirado, más de un 1%, sube a falta de 3 minutos para el cierre de sesión un 0,78%. Fíjense el equiponderado, que sube también un 0,7%. Esto es muy positivo porque el equiponderado está prácticamente a la par con el Nasdaq 100, o sea, perdón, con el S&P 500. Nasdaq 100, nuevo máximo histórico, 19.949, sube un 1,47%. Russell 2000, 0,74%, ni mucho menos máximo histórico aquí, pero bueno, un ligero rebote después del mal comportamiento que tuvo la semana pasada. Si nos vamos a los market leader, bueno, pues es que, bueno, vamos antes a ver por sectores: tecnología, consumo cíclico, industrial, consumo defensivo, lo que mejor se ha comportado, utility es lo que peor. Si vemos un poco el cuadro, fíjense como verde general, estamos viendo, sí que es cierto, algunos valores rojos en salud, utility, sobre todo real estate, que están siendo los peores sectores, energético por aquí, se ve AMD, Adobe, que presentó resultados la semana pasada, el viernes, y saltaba, CRM, que estaba bastante débil, ojito con Broadcom, que ha tenido una semana bastante positiva, y los semiconductores se están viendo impulsados. Estamos viendo, por ejemplo, como Micron, ticker MU, subía un 4,58, es decir, estamos viendo un impulso considerable en los semiconductores, para nada raro. Pero sí que es cierto que los 7 magníficos, subiendo el ETF de los 7 magníficos un 1,19%, pues están siendo los que más impulsan. Fíjense, Apple sube un 1,91%, Microsoft un 1,3%, Nvidia ligeramente abajo. ¿Cómo está la carrera en estos momentos por compañía más valiosa? Pues fíjense, Apple 3,31 billones de dólares, Microsoft 3,34 billones de dólares, es la número 1, y Nvidia 3,24
2024, ahora mismo un poquito más rezagada. Apple, Google también ligeramente en positivo, Meta ligeramente, y Tesla, que es de los 7 magníficos, la que mejor comportamiento está teniendo en el día de hoy, sube un 5,3%. Después de que la semana pasada saltara por esa aprobación del paquete salarial de Elon Musk, también hubo cosillas con respecto a los aranceles puestos de la Unión Europea que pueden afectar a vehículos chinos que se fabriquen en China, y también incluso escuché algo de subir el precio, de que iba a subir el precio de algún modelo en Europa. Pero bueno, el día de hoy recuperación, sí que es cierto que es el valor más afectado de largo de los 7 magníficos. Si nos vamos a ver el tablero, vemos como el rendimiento americano a 10 años, ligera subida en el día de hoy, choca un poco con esa subida también de la renta variable, pero bueno, ya estamos viendo como casi llevamos 3-4 semanas con una desagregación prácticamente total entre los rendimientos y la renta variable, que al final tienden a seguirse, todo se ha dicho, porque fíjense cómo los principales índices fueron al alza, Nasdaq 100, S&P 500, y los rendimientos marcaron mínimos de 2 meses el viernes, pero bueno, sí que es cierto que con respecto al Russell 2000 hay una divergencia bastante grande. VIX, ya hemos hablado de volatilidad extremadamente baja, y ojito con el petróleo West Texas, que va a subir o va a superar los $80 el barril el día de hoy. Fíjense lo que nos dicen: el repunte fue impulsado por el optimismo en torno al aumento de demanda esperado durante la temporada de conducción de verano, a pesar de los indicadores económicos mixtos de China. Es decir, hemos pasado en apenas una semana de una caída del precio del West Texas a los $72 debido a que la demanda no iba a ser buena, a que ahora la demanda lo vaya a ser. Si bien la mayoría de datos chinos no cumplieron con las expectativas, las ventas minoristas se beneficiaron del aumento de las fiestas navideñas. Nos dice: la semana pasada los precios del petróleo experimentaron su primera ganancia semanal en 4 semanas, respaldados por las anticipaciones de una disminución de los inventarios y el compromiso continuo de la OPEP Plus con los recortes de suministro. Yo creo que el lado de la oferta pesa más. Miembros como Rusia e Irak reafirmaron su adhesión a las cuotas de producción, y Arabia Saudí indicó su voluntad de ajustar la producción en respuesta a las condiciones del mercado. Considero el precio del petróleo muy difícil de predecir, la verdad. Como digo, hace una semana estaba tocando $72 el barril, estábamos todos diciendo que debido a los temores de recesión, ahora parece ser que no, que la demanda va a ser superior, los recortes de oferta se mantienen. No lo digo solo yo, creo que he escuchado a muchos operadores del petróleo que dicen que es muy difícil predecir el precio del petróleo. Yo por eso no lo opero, la verdad. Se lo dejo a los que se les dé mejor, porque yo el precio del petróleo no le logro pillar. Hay tantos factores en juego cuando hablamos del precio del petróleo, pero bueno, en estos momentos nivel de $80-82 el barril como punto importante. El oro corrige el día de hoy 0,54, Bitcoin debilitado $66, no logra superar los 70.000, 0,10% abajo. El día de hoy rendimiento ligeramente arriba, el TLT corrige un poquito después de ese gran movimiento que tuvo la semana pasada. Y el dólar, ligera corrección también, pero bueno, una fortaleza muy grande la que demostró la semana pasada como divisa refugio, como divisa de valor seguro ante cualquier incertidumbre que ocurra. Lo está dejando bien claro. USD-JPY 157,7 después del paripé del Banco de Japón, pues es algo totalmente normal. El euro ligeramente fortalecido, pero ni mucho menos corrige la gran debilidad que mostró a finales de la semana pasada. Así que nada, dicho esto, mañana tenemos un punto importante que puede impulsar o puede vamos a ver si impulsa al Russell 2000, porque sí que es cierto que el Russell 2000, aunque haya cerrado positivo el día de hoy, no termina de arrancar, no termina de tener 2 días consecutivos de gran movimiento al alza, porque sí que es cierto que el miércoles pasado subía un 3%, luego cerró ese día con una subida de menos de un 2%, no terminaba de coger ritmo. Mañana conoceremos datos de ventas minoristas en Estados Unidos, puede ser positivo para el S&P 500 si se muestra debilidad por parte del consumo, ya que las bajadas de tipos podrían estar más cerca, pero ojito, porque ahora mismo estamos un poco en el límite, y si el consumo se debilita de verdad, los temores de recesión aumentan, pues no creo que sea muy positivo para todo en general. Al final estamos en un punto donde tiene que haber un límite, es decir, datos económicos que muestren desaceleración positivo porque bajarían los tipos de interés antes, pero ojito si se pasan de la raya y apunta más a riesgos de recesión, que eso no sería muy positivo. También en eurozona, sentimiento económico alemán. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.